amigos, bienvenidos a un nuevo programa de su canal NextGen ARN. Yo soy Kai y en esta ocasión vamos a hablar sobre las tarjetas madre o también conocidas como motherboard por su nombre en inglés. Lo primero que hay que entender es que, como en todo dentro del mundo del PC, existen tres gamas básicas, además de otras subgamas, por así decirlo. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a basar en las tres gamas base para hablar de sus diferencias más significativas. Sin embargo, y como no puede ser de otra manera, no podríamos hablar de las gamas de los productos sin primero hablar de qué son y para qué sirven. Entiendo que la gran mayoría que está viendo este video ya sabe que es una tarjeta madre, pero no está de más darle una repasada, y para los que no sepan, pues les sirve de aprendizaje. Una tarjeta madre o placa madre, también conocida como motherboard, es la placa de circuito impreso principal de una computadora. Es la base donde se conectan todos los componentes internos como el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica o GPU, entre otros, y les permite comunicarse entre sí. En esencia, la placa madre actúa como el centro de conexión y comunicación de todos los componentes de una computadora. Su función principal es que conecta y permite la comunicación entre todos los componentes de la computadora, asegurando que funcionen en conjunto. Además de conectar los componentes, la placa madre incluye elementos como el chipset, que gestiona el flujo de datos entre los componentes. Normalmente y precisamente las gamas de las tarjetas madre se pueden categorizar precisamente por su chipset, ofreciendo diferentes niveles de rendimiento y funcionalidades. Las gamas más comunes son, como les mencioné, la básica, la media y la alta, siendo las básicas las de la letra H, A y B, las de la gama media, las B, como la B350, B450, B550, B650 y demás, y la gama alta, que son las que tienen la letra Z, X, como la X370, X470, X570 y así sucesivamente. La gama básica en general es una gama ideal para los que buscan un equilibrio entre el precio y el rendimiento. Generalmente no ofrecen características avanzadas como el overclocking del CPU o soporte para múltiples tarjetas gráficas. La gama media son tarjetas madre que ofrecen un rendimiento mejor que las de gama básica y sí suelen incluir características como overclocking del CPU, soporte para múltiples tarjetas gráficas. Normalmente esta es la mejor opción para los usuarios que buscan un equilibrio entre rendimiento y precio, como somos nosotros los gamers, o usuarios que buscan un buen rendimiento en general. Y de ahí nos pasaríamos a la gama alta, que son tarjetas madre diseñadas para usuarios que buscan el máximo rendimiento posible, overclockers, gamers profesionales y usuarios que realizan tareas exigentes como creadores de contenido. Estas ofrecen características como el overclocking del CPU, soporte para múltiples tarjetas gráficas y las tecnologías más avanzadas. También habría que diferenciar los chipsets que tienen cada una de estas tarjetas. El chipset, como ya les mencioné, es el componente que conecta todos los componentes dentro de la propia tarjeta madre, como la CPU, la RAM y las unidades de almacenamiento. Y estos se dividen entre los chipsets de Intel, AMD, que son los principales fabricantes en la actualidad. Estos chipsets se pueden dividir también por letras, que son el H110, el H310, el H410, en el caso de los de Intel en la gama más básica. Y hablando del caso específico de AMD, están los chipsets A320, A520, A620, que son los que serían de la gama más básica. Ahora vamos a determinar cada parte de la tarjeta madre para que podamos entender bien su funcionamiento y para qué sirve cada uno de los componentes. Entonces vamos a empezar con los componentes clave para que podamos ir desglosando parte por parte de lo que es la tarjeta madre, y al finalizar este video, cuando ustedes vean una tarjeta, puedan determinar si es una gama baja, una gama media, una gama alta, y cuáles son los componentes o los conectores que necesitan para su mejor montaje.
También hay que recordar que hay tarjetas madre o placas madre que son para monoprocesador y multiprocesador. O sea, hay tarjetas madre que pueden llevar dos procesadores a la vez e incluso tener más de 4 sockets para la memoria RAM. Normalmente una tarjeta de gama de entrada, por ejemplo, puede tener un conector de 8 pines para alimentar la CPU, mientras que una de gama media podría tener una entrada de 8 pines más una de 4, y en una gama alta puede tener dos conectores de 8 pines para alimentar y suministrar más energía al CPU, en el caso, como ya mencionamos, de hacer overclocking. Hay muchas variaciones entre los conectores para RGB, conectores especiales para bomba de enfriamiento líquido, incluso conectores propios de cada marca, como en el caso del puerto Hub JAF o SZ Connect, que son puertos propios de la marca de MSI. En el caso del Hub JAF es un puerto que interconecta con un solo cable la salida de RGB, que generalmente son ARGB generación 2, y el puerto de PWM o puerto de pulsos, que es el que controla la velocidad de los ventiladores en base a los requerimientos de su sistema. Ahora vamos a hablar de los componentes comunes o principales de todas las tarjetas o placas madre en general. El primero es el zócalo del CPU, que es donde se instala el procesador o CPU. El segundo sería la ranura de la RAM, que es obviamente para la instalación de las memorias RAM. El tercero, el chipset. Son circuitos electrónicos que gestionan la comunicación entre los diferentes componentes, como ya vimos al principio. Luego, los conectores de alimentación. Estos funcionan para suministrar energía a la placa madre y a todos los componentes que están conectados en ella. Hay ranuras de PCI Express y PCI, que sirven para las tarjetas de expansión, como la tarjeta gráfica, la tarjeta de sonido, etc. Conectores de SATA y otros conectores para conectar dispositivos de almacenamiento, entre otros dispositivos. También cuenta con una BIOS, que es el software de firmware que controla el arranque del ordenador. Y otro conector, que sería el del panel frontal, que sirve para conectar los puertos USB o puertos del panel frontal de su gabinete. También las placas madre en general tienen un conector de audio que sirve para conectar los altavoces y micrófonos. Tiene una batería o CMOS que sirve para mantener la configuración de la BIOS, y un reloj de tiempo real o RTC que sirve para mantener la hora del sistema. Si tenemos en cuenta la información anterior, vamos a detallar un poco más sobre la función de las diferentes opciones y cada uno de los componentes. Vamos a empezar en orden. El zócalo del CPU. Este es el puerto de conexión que aloja la CPU o cerebro de su montaje. Las dos principales empresas que fabrican son Intel y AMD. Son eternos competidores. Sin embargo, existen otros que producen sus propios procesadores, como es el caso de Apple, con sus chips de Apple Silicon, Qualcomm con sus procesadores Snapdragon, MediaTek como principales fabricantes a nivel mundial. Pero ya existen otros como Huawei, que forzados por el movimiento del mercado y las políticas estadounidenses, se han visto obligados a pulir muchísimo toda su producción, logrando crear auténticas bestias, como lo son los Huawei Kirin, creados por su filial HiSilicon. Pero para simplificarles la vida, les voy a decir que cuando menos en el mercado normal para el usuario convencional y también para los profesionales, ¿por qué no? Actualmente los principales competidores son Intel con sus actuales Core Ultra y AMD con sus Ryzen. Para ambos fabricantes también habría que hablar de diferentes gamas y potencias entre los procesadores, pero para hacerlo simple también vamos a decir que cada determinado tiempo, generalmente un año más o menos, se van actualizando las generaciones, pudiendo o no cambiar de zócalo, que como ya dijimos es donde se conectan los CPU. Por ejemplo, actualmente Intel maneja el zócalo LGA 1851 para sus Core Ultra y el LGA 1700 para las pasadas generaciones de la serie Core i en sus diferentes gamas 3, 5, 7 y 9, variantes sin letra, K, F o KF.
Y en el caso de AMD, actualmente es el Zócalo AM5 para sus últimos Ryzen y el AM4 para las generaciones anteriores. Esto es importante. ¿Y por qué? Siempre es importante que se fijen en este zócalo, porque si compras una placa madre que sea compatible con determinado zócalo y se mantiene entre generaciones, vas a poder actualizar tu procesador sin tener que cambiar tu placa madre. Sin embargo, si al cambiar la generación se requiere un nuevo zócalo, entonces tendrías que comprar otra placa madre, lo que termina siéndolo muy costoso y poco práctico. Motivo, por ejemplo, por el cual muchos usuarios decidimos quedarnos con la serie Core i, que fueron de la 12ª a la 14ª generación, que mantuvieron pues el mismo zócalo LGA 1700, no solo por el rendimiento del gaming. Como les menciono, el zócalo se mantuvo por varias generaciones, a diferencia del LGA 1851, que quedará obsoleto para la siguiente generación de procesadores de Intel. Sin embargo, AMD sí ha prometido mantener sus procesadores compatibles con AM5 por más generaciones. Esto ha hecho que actualmente su última generación, en especial las que tienen 3D Caché, se han venido vendiendo como churros con mermelada, pues las placas que tenían son compatibles y si las compras en la actualidad, tienes la certeza de que lo seguirá haciendo con la siguiente generación. Pero pues de todo esto vamos a hablar un poquito en un próximo video enfocado exclusivamente a procesadores, zócalos, núcleos y todo lo que hay que saber sobre ellos. Y dependiendo de su apoyo a este video podemos hacer toda una serie espectacularmente detallada sobre todo lo que hay que saber en la actualidad para convertirse en un verdadero maestro de las computadoras. Y lo que es mejor, sin meterle un montón de anuncios culeros de plataformas de ventas de software o maestrías que ni yo mismo estudié. Así que pues vamos con más información. Después de hablar de los zócalos, nos toca ir al chipset. El chipset es un conjunto de chips integrados en la placa base que coordina y controla la comunicación entre los diferentes componentes de una computadora, como el procesador, la RAM, la gráfica, los discos duros y todos los demás periféricos. En esencia, el chipset actúa como un controlador de tráfico que facilita la transferencia de datos entre los componentes. En sí, facilita la comunicación, lo que permite que la computadora y todos sus componentes se comuniquen entre sí de la manera más eficiente y sincronizada, garantizando un funcionamiento fluido del sistema. Gestiona el flujo de datos. Controla el flujo de datos entre el procesador, la memoria RAM y los otros componentes, optimizando el rendimiento de la computadora. Determina la compatibilidad. El chipset también juega un papel importante en la compatibilidad de todos los componentes de tu sistema, asegurando que los diferentes componentes puedan trabajar juntos sin problema. Controla las funciones de la placa base. El chipset controla todas las funciones de la placa base, como la velocidad de los puertos USB, la capacidad de los puertos de expansión y el soporte para overclocking. Mejora el rendimiento. Al optimizar el flujo de datos y la comunicación entre los componentes, el chipset contribuye a mejorar el rendimiento general de la computadora. En otras palabras, el chipset es el mero chinguillas dentro de la placa madre. Digamos que el gabinete es el país, la placa madre es el estado y el CPU vendría siendo el gobernador. Y el chipset Kai, pues este vendría siendo el fiscal, el que pone orden y lo gestiona todo para que las reglas se cumplan y todo funcione de la mejor manera posible. Ok, una vez terminado con el chipset, hay que pasar a lo de las ranuras de la RAM. Existen dentro de las gamas de placas algunas con 2, 4 y hasta 8 ranuras para la memoria RAM. Estas sirven pues para insertar los módulos de la tarjeta RAM, aunque en estas también existen generaciones, siendo la DDR5 la más actual y obviamente también la más veloz. Tienen velocidades de transferencias que alcanzan hasta los 13.000 megatransfers en casos extremos y de overclocking, no crean que es lo regular. De forma regular y convencional hasta los 8.800 megatransfer, que es lo que regularmente podemos comprar en las tiendas de venta de hardware por internet o en su localidad.
Pero Kai, ¿qué es la RAM? Pues muy fácil, chicos. La RAM es de sus siglas en inglés Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Es la memoria de la computadora que almacena temporalmente la información que necesita un programa mientras se ejecuta. Es como una pizarra temporal donde el procesador puede almacenar y acceder a los datos rápidamente para realizar cálculos y ejecutar tareas. En resumen, la memoria RAM es un tipo de memoria volátil que almacena datos y código que el procesador necesita para funcionar. Permite que el procesador acceda a los datos rápidamente, lo que mejora la velocidad de ejecución de los programas y la capacidad de respuesta del sistema. ¿Por qué es importante? Porque es esencial para el rendimiento del ordenador, ya que permite que los programas se ejecuten sin problemas y sobre todo sin retrasos. O sea, que esta pequeñita se encarga de guardar y almacenar datos de forma temporal para que no tengan que cargar desde cero cada vez que las necesitamos. De tal forma que estén disponibles para ser ejecutados en cualquier momento. Y con esto evitamos que cada proceso y subproceso deba abrirse de nuevo cada vez que lo necesitamos. De ahí que sea tan rápida, tan necesaria y tan útil en muchas actividades que realizamos todo el tiempo en nuestras computadoras. Ahora hay que seguir con las ranuras de PCI Express. ¿Y qué creen? Exactamente, también hay generaciones. Actualmente estamos en la generación PCI Express 5 y son los puertos donde conectamos los componentes como las aclamadas tarjetas gráficas. Sí, exactamente, la RTX 5090 y la RX 9070 XT, así como otros accesorios de expansión como capturadoras de video, tarjetas de sonido o expansiones de los puertos para conectar más memorias M.2 o discos SATA. Por cierto, los puertos SATA, estos se utilizan para conectar dispositivos de almacenamiento como discos duros y unidades de estado sólido. Las siglas SATA significan Serial Advanced Technology Attachment y se refiere a una interfaz de transferencia de datos en serie. El propósito de los puertos SATA es que permiten que la placa base se comunique con dispositivos de almacenamiento, facilitando la transferencia de datos entre ellos. SATA se utiliza con cables de datos en serie, lo que significa que la información se transmite bit a través de un cable. Las ventajas de los puertos SATA es que ofrece velocidades de transferencia de datos más rápidas y una mayor eficiencia energética en comparación con las tecnologías anteriores como lo eran PATA o ATA, que eran puertos en paralelo. Los conectores de los puertos SATA están diseñados para conectar cables SATA que a su vez se conectan a los dispositivos de almacenamiento. Además de los puertos SATA convencionales, existen dispositivos o conexiones eSATA para dispositivos externos y también micro SATA para dispositivos compactos. Hay que destacar que las conexiones SATA vinieron para reemplazar casi por completo a ATA o PATA, que eran dispositivos de conexión en paralelo, y ahora se han convertido en la forma de conexión estándar para conectar dispositivos de almacenamiento. Ahora hay que pasar a la BIOS. La BIOS, de sus siglas Basic Input Output System o sistema básico de entrada-salida, es un software integrado en la placa base de una computadora que se ejecuta al iniciar el sistema. Su función principal es la de inicializar y probar los componentes del hardware y luego cargar el sistema operativo. También gestiona la comunicación entre el sistema operativo y los dispositivos conectados. En esencia, la BIOS es el firmware que se ejecuta antes que el propio sistema operativo y es crucial para que la computadora pueda arrancar y funcionar. Realiza pruebas de hardware como la memoria RAM y determina que el dispositivo de almacenamiento, disco duro, SSD, etc., contiene el sistema operativo para cargar. La BIOS también permite acceder a configuraciones básicas del sistema, como la secuencia de arranque, la hora y la fecha, y también la gestión de dispositivos. En la actualidad, muchos sistemas modernos utilizan la UEFI, que viene de sus siglas
Unified Extensible Firmware Interface en lugar de la BIOS tradicional. La UEFI ofrece una interfaz más amigable y capacidades más avanzadas, pero la BIOS sigue siendo una parte esencial de la funcionalidad de la computadora. De aquí seguiríamos con el conector de panel frontal y los conectores de alimentación. El conector del panel frontal es el puerto a donde se conectan todas las entradas y botones que tiene nuestro gabinete en la parte frontal, como el botón de encendido, el de reset, botones de luces RGB y puertos USB, tanto A, C y Thunderbolt, que es una subvariante del dispositivo o puerto C, pero vitaminada. Con respecto a los de alimentación, estaríamos hablando del ATX de 24 pines. Este es el conector principal que conecta la fuente de alimentación a la placa madre para proporcionar la energía en general. El ATX de 12 volts de 4 u 8 pines, o mejor conocido como EPS, que son los conectores que suministran energía a la CPU. Estos son esenciales para el funcionamiento del procesador. El PCIe, que se utiliza para conectar tarjetas gráficas y otros dispositivos PCI Express que requieren una fuente de energía externa. SATA, que suministra energía a unidades de estado sólido como SSD y discos duros HDD, y no confundir con el SATA de conexión de datos, que sí se llaman igual, pero hay un SATA que es para transferencia de datos bit a bit, como lo vimos, y un SATA que es para la transferencia de energía o para suministrar energía. También tenemos el conector Molex, que proporciona energía a unidades de disco óptico que ya casi no se usan, como son los DVD-ROM o Blu-ray, y algunos dispositivos adicionales. Y existen otros conectores como los de RGB, que tienen 4 pines y suministran 12 volts para la iluminación de ventiladores, tiras LED y más. Puertos ARGB, que tienen 3 pines y suministran 5 volts para la iluminación ARGB o RGB direccional, permitiendo colores y efectos más complejos. También existe el ARGB Gen 2, que es lo más nuevo, y se puede manejar todavía más y mejor los dispositivos con luces ARGB. Por último, los conectores de ventilador, que permiten conectar los ventiladores de la CPU y del chasis para la refrigeración. Ahora sí, ya que vimos todo esto y tienen una maestría gratuita en placas madre, ¿cuál es la diferencia entre gamas? Pues vamos a ver un ejemplo con placas de MSI. MSI maneja 3 niveles o gamas básicas en todos sus productos. El primero es la serie Mac, que viene de MSI Arsenal Gaming, o la gama de entrada. El segundo es la serie MPG de MSI Performance Gaming, o gama media. Y por último, la serie MEG de MSI Enthusiast Gaming, o la gama alta o de entusiasta. Pero ojo, hay subgamas dentro de las gamas. Sí, así como hay planetas dentro de sistemas solares y sistemas solares dentro de galaxias y galaxias que forman cúmulos, también MSI tiene subniveles, muy parecido a los iceberg de Dross, pero sin tanto drama y terror. Ejemplo, y esto es más general que de marcas, las placas madre llevan una letra o prefijo, B760, B860 en el caso de Intel, o B750, B850 en el caso de AMD, y estas con la letra B como prefijo son una gama más bien baja de placas madre. De ahí están las de la letra Z, como la Z790 y Z890, y la X750 y X850 para AMD en la gama alta, aunque estas también tienen subniveles, existiendo por ejemplo una B760 Tomahawk Wi-Fi o una B760 Gaming Plus Wi-Fi, que tienen más puertos PCI Express, más entradas de M.2 que una B760 sin ningún apellido, por así decirlo.
diferentes niveles y precios, siendo por ejemplo la B760 más equipada, más poderosa incluso que una Z790 más simple. Para que me entiendan mejor, digamos que tenemos una B760 más 1, una B760 más 2, más 3, más 4, más 5 y una Z790 más 1, más 2, más 3, más 4 y más 5. Para que lo entiendan, una B760 más 5 puede ser mejor que una Z760 más 1, o perdón, Z790. ¿Ok? Cuando menos en cuanto a conectores, porque en general si es una gama más alta tendrá más capacidades en cuanto a overclocking, puertos más nuevos o más capaces, más número de puertos RGB o tecnologías más modernas en general. Pero ahí es cosa de que busquen y vean qué tiene cada una, qué ofrece y qué se adapta mejor a los componentes que quieren utilizar. O si no tienen idea de ningún componente en específico, pues sería una buena idea buscarse primero una placa madre que vaya acorde a su gabinete y partir de ahí para ir comprando los componentes adecuados para dicha placa madre. Ahí se van a evitar comprar memorias RAM DDR4 y que su placa sea DDR5, o tener un M.2 de generación 5 y tener una placa madre con puertos de tercera generación, por ejemplo, lo que haría que sus componentes, en el mejor de los casos, no tengan el rendimiento adecuado y en el peor, que sean totalmente incompatibles. Por último, vamos a los ejemplos. La serie Mac MSI B760 Tomahawk Wi-Fi, que es la que estamos viendo en pantalla, es compatible con procesadores de Intel de la 12ª generación, o sea la 12ava, hasta la 14ª generación, o sea la 14ava. Para que se hagan una idea, porque sería mucho entrar en detalles, vamos con los puertos o las conexiones. Esta B760 Tomahawk Wi-Fi tiene un conector de alimentación, dos conectores de alimentación para el CPU, un puerto de ventilador del CPU, un puerto del ventilador de la bomba, 5 puertos de ventilador del sistema, 2 del panel frontal o JFP, un puerto anti-intrusión del chasis, un puerto de audio frontal, un conector del controlador de ajuste, dos conectores LED RGB versión 2 direccionable, o sea ARGB, dos conectores LED RGB, o sea de los que no son direccionables, un cabezal de pines TPM, 4 puertos USB 2.0, 2 puertos USB tipo A de 5 GB y un puerto USB tipo C de 10 GB. Y la Z790 igual Tomahawk Wi-Fi tiene un conector de alimentación, un conector de alimentación CPU Power, un ventilador, uno para el ventilador de la CPU, uno para el ventilador de la bomba, pero este tiene 6 de ventilador del sistema, o sea, uno más que el anterior, 2 del panel frontal, uno de intrusión del chasis, uno de audio frontal, un conector de controlador de ajuste, 3 conectores LED RGB versión 2 direccionable o JRGB versión 2, o sea, también tiene un conector más que el anterior, un conector LED RGB, un cabezal de pines TPM. Este tiene un conector de tarjeta USB 4, 4 puertos USB 2.0, 2 puertos USB tipo A 5 GB y por último un puerto USB tipo C de 10 GB. También se diferencia en que la B soporta RAM hasta 7800 y la Z soporta RAM hasta 8800 megatransfers. Números de discos sólidos compatibles también son diferentes. La B760 soporta 3 y la Z790 soporta 5. También el chip de audio varía, es mejor en la Z790 y en los puertos USB que son más veloces.
Aquí les voy a dar un ejemplo. En pantalla ven la MPG, que es de la gama media, Z790 Carbon Wi-Fi. Y pues se puede ver que en las tarjetas de esta gama ya no tienen un backplate separado. Vienen como quien dice unibody, o sea, de una sola pieza. Antes, y incluso aún, las placas madre de gama baja tienen el backplate, que es la laminita que va atrás del gabinete, una que sirve para rebanar papas. No se crean, una laminita color plateado que tiene mucho filo generalmente. Bueno, esa normalmente en las de gama baja viene separada. En cambio, en una de gama media alta o alta ya vienen adheridas al cuerpo de la placa madre, lo que le da mayor robustez y una estética excepcional. Asimismo, pueden notar que tiene logotipos de la marca en RGB, tiene muchos disipadores, tiene puertos más potentes y veloces, y también tiene un UEFI BIOS autoflasheable, que es un botoncito que lo presiones y se resetea el UEFI. Entonces es difícil que la placa se dañe a la hora de estarlo actualizando, por ejemplo. Y sobre todo las VRM son más robustas, que estas son las que le van a brindar la energía directamente al procesador, dándole más estabilidad y mucho mayor tolerancia al overclock, por ejemplo, así como resistencia a mayores temperaturas y mejores materiales de construcción. Vamos a ver unas imágenes para terminar de deleitarnos con estas bellezas. Por ejemplo, en esta última pueden ver que incluye incluso una pantallita junto al conector de 24 pines que les marca si hay algún error en el arranque de los componentes. En gamas menores lo hace una lucecita roja, amarilla o blanca, y en las de entrada ni eso. Pero para que dejen de babear, una placa de gama alta como esta puede costar hasta 20,000 pesos mexicanos, o sea, unos $1,200, mientras que una de entrada ronda los 1,700 pesos o $80 gringos. Así que la diferencia entre una placa y otra puede significar que pasen de una RTX 4060 a una 5070 Ti, por ejemplo. Así que con esto terminamos pues este pequeño vistazo a uno de los componentes de mayor importancia de todo el montaje de ordenadores. Y si les gustó, pues apóyenme con su like, suscríbanse, compartan para que el contenido llegue a más personas inteligentes como ustedes y pues crezcamos como la espuma en la chela, más rápido de lo que canta un gallo mudo. Gracias por estar aquí. Si no se durmieron 2 veces, gracias. Y si se quedaron dormidas, pues revisen sus carteras al despertar, por culeros. No, no se crean. Yo soy Kai y nos vemos pronto en otro capítulo de Next Gen ARL. Hasta la próxima.